El millonario se sorprende al descubrir que Mendiga Negra tiene un anillo igual al de su madre. Enrique Duarte caminaba por la avenida principal de la ciudad. El sol caía como cuchillas de calor sobre el asfalto, y las construcciones antiguas vibraban con el murmullo frenético de miles de voces. Llevaba el paso firme, la mirada fija en el horizonte, pero su corazón latía con un peso que ni todo su dinero podía disipar: la ausencia de Clara, esa sombra fría que le había dejado el vacío más atroz del mundo. Pero esa tarde, todo iba a cambiar. De repente una figura llamó su atención entre la multitud. Una niña, minutos menos que una mujer, vestida con harapos y mirada oscura como la noche. Jugaba con un anillo que giraba torpemente en su dedo. Enrique se congeló. El anillo no era cualquiera. Era el mismo que Clara solía llevar, aquel anillo imposible de olvidar, con una piedra amarilla bañada en oro viejo, regalo de bodas que él había elegido con sus propias manos. El asombro no le dejó reaccionar. Dio 3 pasos hacia ella, atropellándose con la sensación de que el mundo se le venía abajo y se alzaba al mismo tiempo. Una mezcla de incredulidad, miedo y un apetito voraz de verdad. Los ojos de la niña se encontraron con los de él, y algo en su mirada frenó el tiempo. «¿De dónde tienes ese anillo?», preguntó con voz áspera, como si contuviera años y lágrimas. Isabela, que así se llamaba la niña, lo miró con una calma rara, como si ya supiera lo mucho que aquel hombre necesitaba entender la historia que guardaba esa joya. «Mi mamá es Clara», dijo con voz firme. Sus palabras dieron un golpe seco en la cara de Enrique. «Clara viva». ¿Era posible? La palabra se atoró en su garganta, un grito ahogado que gritaba por respuestas. «Ha estado ocultándose, huyendo de un hombre llamado Silveira», dijo Isabela, mientras sus ojos brillaban con una sabiduría que no correspondía a su edad. «Él es peligroso. No va a parar hasta destruir lo que ama. Por eso nos escondemos. Por eso mi mamá fingió que murió». El ruido del tráfico, los pasos apresurados, los vendedores callejeros, todo parecía volverse un eco lejano mientras Enrique escuchaba la revelación. Su pecho dolía, los latidos golpeaban con fuerza. El vacío se hacía hueco enorme y sin fondo. Ante él, la verdad se tornaba un puñal y a la vez una esperanza explosiva. Una mujer a distancia murmuró: «¿Viste eso? Es la niña de la calle con el anillo de doña Clara». Otro hombre se alejó murmurando cosas. «Eso es cosa de locos, pero parece verdad». La escena parecía salida de una película, surreal, increíble, irreal. Demasiado real. Enrique sintió el peso de todos los silencios y miradas clavadas en aquella esquina atestada. El mundo parecía detenerse para que él tomara una decisión. ¿Podría enfrentarse a ese pasado lleno de secretos y traiciones? ¿Podría recuperar a Clara sin caer en la oscuridad que Silveira impone? El aire se espesó. El sol comenzó a caer. Y de repente, un escalofrío recorrió la espalda de Enrique. No sabía si era miedo o deseo ardiente, pero sabía que la búsqueda recién comenzaba. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las palabras de Isabela resonaban como un eco en la mente de Enrique. Clara está viva. El tiempo parecía congelarse a su alrededor. La multitud se desvanecía, los rostros se hacían borrosos, y todo lo que podía sentir era el intenso pulso de su corazón golpeando contra su pecho. La niña lo observaba con una mezcla de desafío e inocencia, revelando un universo de secretos a través de sus grandes ojos oscuros. Pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Isabela. Era una mujer que corría hacia ellos, su rostro descompuesto por el terror. Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer se hizo camino entre la multitud y en cuanto llegó, se arrodilló, abrazando a la pequeña con desesperación. «¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no te acercaras a nadie», bramó, sus ojos vidriosos de incertidumbre. Enrique retrocedió confundido. La mujer le lanzó a Isabela una mirada cargada de reproche y miedo. Luego, dirigió su mirada intensa a Enrique. «¿Tú? ¿Quién eres?». Su voz temblaba. El ambiente se volvió opresivo, los murmullos de la gente alrededor transformándose en un zumbido de incertidumbre. «Soy Enrique. Quiero saber de Clara», dijo él, casi entre dientes, con un nudo en la garganta. Pero ya no había tiempo para explicaciones. En el instante en que sus ojos se encontraron, Enrique notó algo en la mirada de la mujer. Había reconocible terror, pero también algo más profundo. Una conexión. Fue entonces cuando el cielo pareció oscurecerse de repente. El sonido de motores rugiendo y frenazos llenó el aire, y una camioneta negra se detuvo bruscamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres con caras de pocos amigos salieron, armados y con una decisión aterradora. Enrique sintió que el mundo se desplomaba. «¿Mamá?», Isabela susurró aferrándose a la mujer que la abrazó con fuerza. «Huyen ahora», gritó la mujer, mientras empujaba a Isabela detrás de ella, pero Enrique no podía moverse. Su cabeza giraba con la realidad que se desmoronaba, y el hecho de que Clara había estado viva todo este tiempo. Uno de los hombres se acercó, su mirada fija en la mujer y la niña. Las palabras que iba a decirse atoraron en la garganta de Enrique, y el ambiente era electrizante. «Clara, ven con nosotros. Silveira no va a esperar más». La voz era de una autoridad fría y amenazante. La mujer, aún aferrada a Isabela, se volvió hacia Enrique, sus ojos llenos de pánico. «Tienes que ayudarme. No puedo dejarlas caer. No puedo. Silveira las atrapará», suplicó. Enrique sintió la urgentísima necesidad de actuar, de protegerlas. Era una sensación abrumadora que lo empujaba a actuar, pero no sabía cómo. Ella dio un paso hacia él, y en ese instante, los hombres empezaron a caminar hacia ellos con determinación. Enrique solo pudo pensar en Clara. Una vorágine de emociones lo ahogaba, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¿Quién es Silveira?», preguntó, aunque su voz temblaba. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la mujer tomó la mano de Isabela y comenzó a correr, gritando mientras el pánico se extendía. «Vamos ahora». Los hombres comenzaron a perseguirlas y Enrique se encontró en una encrucijada. Podía seguirlas y arriesgarse a lo que viniera, o quedarse a enfrentarse a la nube de secretos que amenazaba con aplastarlo. Entonces un tiro resonó en el aire, y Enrique sintió que su corazón se detenía. Una de las balas atravesó el silencio ensordecedor de la calle. Todo lo que creía saber se hizo añicos. La figura de Clara, la conexión que había sentido, se difuminaba ante sus ojos. Silveira era real, y el peligro lo envolvía, asfixiante. Desesperado, recordó el anillo que ahora había caído en su mano. ¿Por qué estaba en el dedo de esa pequeña?
¿Era posible que todo lo que había creído acerca de su vida y su amor estuviera lleno de mentiras y secretos? La búsqueda por Clara apenas comenzaba, pero ahora también tenía que enfrentar la oscura sombra que la perseguía. La decisión se cerraba como un puño en su interior, mientras un nuevo destino se tejía en el aire cargado de incertidumbre. El disparo resonó como un trueno en medio de la tormenta. Enrique sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un sudor frío empezó a recorrer su frente. La mujer, quien había llegado corriendo, miró a su alrededor en pánico, mientras Isabela se aferraba a ella, su expresión reflejando un miedo profundo. Ellos no eran solo una madre y una hija en apuros, era una vida en peligro, y Enrique no podía quedarse parado. Sin pensarlo, decidió correr hacia ellas, hacia la esperanza de poder ayudarlas. ¡Clara!, gritó, dejando escapar su propio terror. Pero cuando la mujer se dio vuelta, lo que vio Enrique no podía ser cierto. Esa mujer, su rostro era familiar, la figura que había amado tanto, el reflejo de sus sueños y sus pesadillas. Esa mujer era Clara. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó Clara, sus ojos llenos de incredulidad y dolor. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. Enrique apenas podía procesar la revelación. El tiempo había sido cruel, pero la realidad se sentía más cruenta aún. La madre de Isabela era la mujer que creía perdida para siempre. Los hombres armados se acercaban, y el pánico subió como un fuego ardiente en el pecho de Enrique. «¡Silveira!», exclamó, comprendiendo de golpe que el peligro no era solo para ellas, era para él también. Esa figura que había estado en las sombras y que había amenazado no solo la vida de Clara, sino la suya propia. Isabela observaba a su madre, su mirada cambiando de preocupación a determinación. «¿Quién es Silveira, mamá? ¿Por qué huimos de él?», preguntó la niña, con una valentía que no parecía estarle dada por la edad. Clara respiró hondo, el temor pintando su rostro. «Es un hombre muy malo, Isabela», contestó, su voz casi un susurro, mientras los hombres se acercaban más, decididos a llevarse a Clara de nuevo. Enrique sintió que su estómago se retorcía. ¿Por qué no había visto la verdad antes? ¿Por qué no había comprendido que Clara había estado huyendo por tal? ¿Sus vidas? «No», gritó y avanzó unos pasos hacia ellos. «No les llevarán. No tengo miedo». La frase salió como un desafío, pero en su corazón sabía que el miedo lo estaba consumiendo. Fue entonces cuando un hombre con una cicatriz en la cara señaló a Clara. «Ella tiene que venir con nosotros. Silveira necesita que esté a su lado. No la dejará ir, y tú tampoco lo harás». Las palabras eran como un golpe mortal. Enrique se dio cuenta de que había más en juego de lo que había pensado. Silveira no solo quería a Clara. La conexión que sentía con Isabela ahora comenzaba a tener sentido. Clara no solo había estado huyendo, había estado protegiendo a su hija de un hombre que estaba dispuesto a destruir todo lo que amaba. «¿De verdad crees que puedes salvarlas?». La voz del hombre tenía un tono de burla. Inmediatamente, Isabel reaccionó y empujó a su madre hacia atrás. «No, no les harás daño». Con un movimiento rápido, el hombre la cogió del brazo, deteniendo su impulso mientras Clara trataba de liberarla. «Suéltala, no le hagas daño», gritó Enrique, el fuego de la necesidad empujándolo a actuar. Pero fue en ese momento que la sorpresa se desplomó sobre él como un manto pesado. «Isabela es la hija de Silveira», gritó la mujer que acompañaba a los hombres. Las palabras se escurrieron como un veneno hasta el último rincón de su mente. Enrique se quedó paralizado. La revelación lo golpeó
como una ola de hielo. «No, eso no puede», murmuró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Clara, con ojos de horror, miraba a su hija, y el caos se convirtió en un caos ensordecedor en su mente. Silveira había jugado con sus vidas hasta el final. Los murmullos del público a su alrededor se convirtieron en un torrente de voces. La niña del anillo es la hija de Silveira, la madre es Clara. Todo se enredaba como un hilo de pesadilla. ¿Qué era real? ¿Quién era su enemigo? La historia de amor que había vivido, construida sobre cimientos de alambre, se rompía finalmente, revelando sus verdaderos colores. Enrique no sabía si debería correr, protegerlas o simplemente rendirse. La encrucijada se cerraba a su alrededor. Lo que había creído cierto era solo la punta del iceberg. La verdad nunca había sido tan oscura, y ahora el peligro era más palpable que nunca. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a Clara e Isabela de un padre que también era un monstruo? La vida y el amor se desdibujaban en un caos incontrolable. Todo se tornaba incierto, dejando a Enrique con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. En ese instante de caos y revelaciones, el mundo pareció extenderse, llenándose de un silencio inquietante. Enrique respiró profundamente, procesando la bomba que acababa de estallar. Isabela, la niña del anillo, lo era todo. Ella era la clave. Sin embargo, el hecho de que Silveira fuera su padre lo transformaba todo. «No puede ser», murmuró Clara, sus ojos reflejando un dolor que Enrique había olvidado que existía. Las palabras de la mujer que había aparecido junto a los hombres resonaban en su mente como un eco. La idea de que Isabela era hija de un monstruo era demasiado, pero aún había una verdad más horrenda asomándose en la bruma de su confusión. «¿Qué significa esto, Clara?», preguntó con los dientes apretados, la voz apenas un susurro. Pero en lugar de responderle, ella giró la cabeza hacia la multitud, y Enrique siguió su mirada. Las caras a su alrededor se tornaron espectros de incredulidad. Algunos murmullaban entre ellos, otros apuntaban a la escena como si fueran testigos de un espectáculo de horror. Enrique sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. «No, no, por favor», gritó Isabela, aferrándose a su madre. «No quiero ir con él, no quiero». La pequeña estaba temblando como una hoja al viento, su voz quebrada. Enrique notó que Clara se inclinaba hacia ella, su protección instintiva frente a la amenaza inminente. Pero no eran solo los hombres armados quienes se acercaban con determinación. Un grupo de figuras emergió del fondo, y la bulliciosa multitud se hizo a un lado, dejando pasar a lo que parecía ser una familia que nunca había esperado ver. Enrique se sintió helar al reconocer dos de aquellos rostros. Eran sus padres, aquellos a quienes había dejado atrás, pero parecían más viejos, marcados por años de sufrimiento. «No, no ellos, no ahora», pensó, pero el caos lo atrapó. «Enrique», gritó su madre, sus ojos fijos en él con una mezcla de amor y desesperación. «Hijo, ven aquí». Pero no podía, no quería dar un paso hacia ellos, no en medio de toda esa explosión de emociones y secretos. El hombre de la cicatriz, ahora más cercano, se reía, y esa risa frívola cortó el aire como un cuchillo. «Así que aquí está el héroe», tronó, «el que ha llegado justo a tiempo para ver cómo tu familia se desmorona». Enrique se sintió paralizado. Su madre, su padre, todos estaban ahí, pero lo peor era lo que esos hombres significaban. Eran más que una simple amenaza.
Eran la clave de un rompecabezas que jamás había querido resolver. «Silveira tiene el control de todo esto», exclamó uno de los hombres, mientras la mirada de Clara se tornaba más intensa. «Tu madre y tu padre, quienes, por cierto, también eran aliados de Silveira». El mundo de Enrique pareció desvanecerse. «¿Qué? No, eso no puede ser», tartamudeó, incapaz de aceptar esa verdad horrorosa. La confusión se tornó en desesperación. Cada pieza encajaba en su mente como un puzzle macabro. Clara había huido y había construido una vida, no solo por ella, sino por Isabela, pero ahora había revelaciones que cambiaban todo. Enrique sintió el calor de la ira crecer en su pecho, y antes de que pudiera pensar mejor, dio un paso al frente, decidido. «¡Ya basta!», gritó, su voz resonando en medio de la tensión palpable. «No permitiré que lleven a Clara e Isabela, ni a nadie más. Si Silveira quiere pelear, tendrá que enfrentarse conmigo». La multitud se hizo eco de su desafío, abrumada por la tensión. «Eres un iluso», respondió el hombre de la cicatriz con desdén. «Crees que puedes protegerlas, pero el verdadero secreto está en la sangre». Y entonces sucedió algo que dejó a todos boquiabiertos. Un disparo resonó en el aire, no desde la dirección que esperaban, sino desde el fondo de la multitud. Enrique se giró al instante, solo para ver a su padre caer al suelo, sangre salpicando el asfalto gris. El horror se apoderó de él. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia el cuerpo caído. El tiempo se detuvo. La confusión se transformó en una pesadilla a medida que la realidad se desmoronaba. El sentido de alivio que había sentido al ver a sus padres se convirtió en la pérdida devastadora de la esperanza. Silveira, el verdadero enemigo que había mantenido su familia en las sombras, una vez más había hecho su jugada. La traición estaba en todas partes. Las miradas de miedo, confusión y desesperación se cruzaron entre los presentes, mientras Enrique caía sobre su padre, rogando por una respuesta que parecía cada vez más lejana. Todo lo que pensaba saber se convertía en cenizas. ¿Quién era realmente su familia? ¿Quién era Silveira? Y sobre todo, ¿qué vendría después de este caos? La oscuridad se cerró a su alrededor, y mientras sostenía a su padre, supo que lo que iba a pasar iba a cambiar todo para siempre. En ese instante, el mundo se volvió un borrón. Enrique sentía el pulso de su padre contra su mano, la vida deslizándose como agua a través de sus dedos. El grito desgarrador de Clara lo sacó de su aturdimiento. «Enrique, ven aquí», decía, mientras el hombre de la cicatriz se acercaba. Su sonrisa burlona se volvía cada vez más inquietante. «Suéltalo, él no te ha hecho nada», soltó Clara, dando un paso adelante, instintivamente empujando a Isabela detrás de ella. Pero en lugar de rendirse ante el caos, Enrique se giró hacia su padre, buscando un signo de vida, algo, cualquier cosa que le dijera que no todo estaba perdido. La multitud murmuraba. Los rostros estaban tensos, y cada segundo parecía una eternidad. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien entre los espectadores, y esa pregunta resonó en el aire. El hombre de la cicatriz se reía de manera burlona, mientras se detenía justo frente a él, ladeando la cabeza como si jugara con un ratón atrapado. «¿Pensabas que aquí acabaría todo? Hay más en juego de lo que imaginas». En ese momento, un estruendo resonó desde atrás. Una explosión, o al menos eso parecía. La tierra tembló, y los ecos de la destrucción se extendieron como una ola. Enrique se dio vuelta y vio humo ascendiendo, sombras corriendo en todas direcciones. «¡Es una trampa!», gritó alguien, mientras las personas caían al suelo,
buscando refugio. Todo giraba a su alrededor. La confusión era abrumadora. «No se preocupen, yo los protejo», gritó un hombre, pero su voz se ahogó por el sonido asfixiante de disparos. Clara e Isabela quedaron paralizadas, mientras Enrique sentía que la adrenalina lo atravesaba. El instinto de protección se encendió en él. Era el momento de actuar. «Isabela, aléjate», ordenó Clara, aferrándose con fuerza a su hija. Enrique sabía que no podían quedarse ahí, pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No, no, por favor!» Era su madre, que se abría paso entre la multitud descontrolada. En un instante, los ojos de Enrique se cruzaron con los de ella. «¡Hijo, corre!», gritó, pero las palabras apenas resonaban en su mente. Fue entonces cuando el caos se tornó en pesadilla. La mujer que había estado observando desde la distancia, una figura desconocida, saltó hacia adelante, con una pistola en la mano. «Silveira no puede ganar», gritó con un acento pesado. Y en ese último aliento de valentía, el mundo se detuvo. Bajó el cañón y disparó. El estallido resonó en el aire. Enrique sintió un frío helado recorrer su columna. La mujer cayó al suelo, sus ojos abiertos de par en par, reflejando más que el horror del momento. «¿Por qué?», murmuró Clara. Y en ese instante se reveló una verdad devastadora. La mujer que había caído al suelo no era un extraño, era la hermana de Clara, alguien que todos creían perdida. «¡Cecilia!», gritó la propia Clara, arrodillándose a su lado en un instante. Isabela se cubría los ojos, incapaz de entender la magnitud de lo que había ocurrido. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Enrique, la incredulidad arremolinándose en su mente. «¿Cómo es posible que...?» Clara lloraba desesperadamente, tocando el rostro de su hermana. «No, no, tú también». Fue entonces cuando Silveira se mostró, emergiendo de entre las sombras, su sonrisa helada y despreciativa. «La familia siempre encuentra su camino de regreso. ¿No es así, Clara?», dijo con la voz resonante y burlona. Los murmullos de la multitud se volvieron en murmullos de horror y sorpresa. Cada palabra de Silveira era un puñetazo frío en el estómago de Enrique. La familia estaba más enredada de lo que jamás había imaginado. «Tú no puedes hacer esto», gritó Clara, levantando la mirada hacia Silveira. Pero él solo se limitó a reír mientras miraba el cuerpo de Cecilia, ahora tendido en el suelo. Enrique sintió que el mundo se oscurecía. Las piezas se encajaban de una manera horrible. La conexión entre los hombres armados, su padre, Clara, Isabela, todo estaba a punto de cambiar. Un fragmento de su vida que creía conocer estaba hecho añicos. Y la traición se arrastraba como una sombra por el callejón. «¿Qué más ocultas, Clara?», preguntó, su voz firme aunque temblando. Su mundo entero se estaba dando vuelta, y la chica que había querido salvar se volvía un rompecabezas, lleno de secretos infecciosos que amenazaban con consumir todo a su alrededor. Una nueva revelación estaba en el aire, y mientras la confusión se extendía, las respuestas se sentían más lejos que nunca. ¿Cuánto de lo que creía saber era verdad? Esa pregunta pesaba en su pecho, junto con la certeza de que todo estaba a punto de estallar. La atmósfera se había vuelto opresiva. La luz del día empezaba a desvanecerse, y la escena se sentía como un mal sueño. Enrique sostenía a su padre, el horror reflejado en su rostro, mientras el eco del caos resonaba a su alrededor. Clara se había agachado junto a su hermana caía. Sus sollozos se mezclaban con los gritos de pánico que llenaban la calle. Silveira,
como un depredador observaba desde la sombra, una sonrisa siniestra jugando en sus labios. En medio de la confusión, algo cambió. Enrique sintió un temblor en la tierra, un estremecimiento que le recorrió el cuerpo. Fue un momento, un instante, el tiempo pareció detenerse. Las miradas se centraron en un punto del horizonte, donde una figura emergía del humo que se elevaba. Era alta, casi etérea, con un aura que parecía desdibujar los límites de la realidad misma. «¿Qué demonios?», murmuró alguien en la multitud, y Enrique no pudo apartar la vista de esa figura. Al acercarse, la cara se hizo reconocible. Era otra Clara, pero ésta tenía un aire de autoridad, casi sobrenatural, y sus ojos brillaban con una intensidad desconocida. La multitud se quedó en silencio, como si el mundo hubiera decidido observar ese milagro. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre de la cicatriz, la arrogancia desvaneciéndose de su voz. La nueva Clara simplemente sonrió, una sonrisa sabia que hablaba de secretos antiguos. «Soy el pasado de todos ustedes», respondió, y su voz reverberó, como si sonara desde dentro de cada uno de los presentes. «He venido para terminar lo que comencé». Enrique sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La Clara del presente, a su lado, miraba a la otra con confusión y horror. «No, no puede ser», gritó, pero la figura mantenía su postura, firme, imperturbable. «Eso que has estado buscando, Enrique, no es lo que parece», continuó la Clara desconocida. «Isabela no es solo una simple niña, es el centro de todo este juego. Silveira siempre supo que el poder no solo reside en la sangre, sino en el legado». De repente, el silencio se cortó como un cristal al caer. Las palabras de la figura impactaron como un trueno. Los murmullos comenzaron a circular. Las miradas se intercambiaban, cada uno intentando entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz temblando, pero la otra Clara solo asintió lentamente, como si todo estuviera predeterminado. «Silveira ha jugado con tu vida, tanto como conmigo. Isabela es parte de un plan mayor, un secreto que ha estado encerrado por generaciones. Su linaje es más poderoso de lo que puedes imaginar». La multitud retrocedió. El temor danzaba entre ellos, al igual que el miedo. Enrique sintió como si un mazo le golpeara el pecho. La revelación golpeó con tal fuerza que lo dejó sin aliento. Las piezas empezaban a encajar, pero en formas que nunca había esperado. La familia de Silveira no era solo un enemigo. Había intrigas, traiciones y secretos que se extendían como una pelaraña. «¿Qué?», alcanzó a decir, sintiendo que la confusión lo devoraba. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero la Clara del pasado solo sonrió y con un movimiento sutil hizo una señal. De repente, una luz brillante emanó de su cuerpo, iluminando el lugar. Enrique sintió un tirón en el alma, y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la otra Clara se esfumó en una nube de luces, llevándose consigo la respuesta. En un instante, las verdades que había creído firmes se desvanecieron como humo. Isabela, aún aferrándose a su madre, miró a Enrique con ojos iluminados por el terror. «¿Qué está pasando, papá?», preguntó, su voz temblando. Las palabras de su madre palpitaban en el aire, zumbando como un eco distante. El aire se sentía diferente, cargado de expectativa. Enrique estaba atrapado entre la angustia de la revelación y una necesidad abrumadora de proteger a su familia. Fue entonces cuando escuchó un ruido sordo detrás de él. Se giró y su mundo se desmoronó una vez más. «¿Qué? ¿No lo ves?». Silveira estaba sonriendo, y no era la sonrisa de un monstruo.
sino la de alguien que había ganado. El poder es un ciclo, Enrique, y tu papel ha llegado a su fin. El rostro de Clara se volvió pálido, las palabras de Silveira resonando como campanas en su mente. La multitud observaba en shock mientras la trama se espiralaba por encima de sus cabezas. Enrique se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo podría luchar contra algo que no comprendía completamente? La incertidumbre hervía en su pecho. Quedaba mucho por descubrir, y mientras el caos seguía desatado, Enrique supo que este era solo el comienzo. La pregunta ahora era, ¿quién realmente era Isabela y qué papel tenía él en todo esto? La luz de la verdad y la oscuridad danzaban ante su mirada, y la revelación que acababa de presenciar podría ser el hilo que deshiciera todo lo que nunca había creído. ¿Está listo para aceptarlo? En ese instante, el mundo se volvió un borrón. Enrique sentía el pulso de su padre contra su mano, la vida deslizándose como agua a través de sus dedos. El grito desgarrador de Clara lo sacó de su aturdimiento. «Enrique, ven aquí», decía, mientras el hombre de la cicatriz se acercaba. Su sonrisa burlona se volvía cada vez más inquietante. «Suéltalo, él no te ha hecho nada», soltó Clara, dando un paso adelante, instintivamente empujando a Isabela detrás de ella. Pero en lugar de rendirse ante el caos, Enrique se giró hacia su padre, buscando un signo de vida, algo, cualquier cosa que le dijera que no todo estaba perdido. La multitud murmullaba, los rostros estaban tensos, y cada segundo parecía una eternidad. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien entre los espectadores, y esa pregunta resonó en el aire. El hombre de la cicatriz se reía de manera burlona, mientras se detenía justo frente a él, ladeando la cabeza como si jugara con un ratón atrapado. «Creías que habías llegado justo a tiempo para ver tu triunfo, ¿no? Pero la verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». Hasta que Enrique lo oyó. Un ruido sordo, como un motor rugiendo. Se giró justo a tiempo para ver una camioneta negra frenar bruscamente frente a ellos. En un instante, las puertas se abrieron y hombres uniformados, con insignias que relucían, descendieron con calma y decisión. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y la multitud se dispersó, como si el aire se hubiera vuelto espeso. El hombre de la cicatriz se puso rígido, claramente aturdido. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras una sombra se cernía sobre él. Silveira, aún con su siniestra sonrisa, se dio la vuelta, pero el pánico lo invadió al ver cómo un grupo de policías rodeaba el lugar. Entonces, algo extraño pasó. Una figura apareció de entre las sombras de la camioneta, y Enrique sintió un escalofrío recorrer su columna. Era un hombre alto, con una cicatriz que cruzaba su rostro de manera similar a la del hombre frente a ellos. Pero había algo en sus ojos que emanaba frío y autoridad. «Silveira», comenzó el nuevo hombre, su voz profunda y autoritaria. «Tu tiempo aquí se ha acabado». Las palabras retumbaron, llenando el aire de tensión. Enrique miró a Clara, quien parpadeaba con incredulidad. Isabela se aferraba a su madre. Silveira apretó los dientes, pero no pudo evitar hacer un gesto de desprecio. ¿Alguien se atreve a interrumpir este pequeño encuentro? La policía se movió rápido, acorralando a Silveira. «Hemos venido por ti. Tenemos órdenes de arrestarte por múltiples cargos, incluyendo tráfico de personas y amenazas a la seguridad pública». El aire se espesó en un instante, como si la realidad hubiera dejado de girar. La multitud quedó en silencio. Poco a poco las piezas comenzaban a encajar. No era simplemente un juego entre familias.
era algo mucho más grande. Enrique sintió que su cabeza giraba. «Pero, ¿cómo sabes eso?», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las verdades que había creído firmes se desvanecieron. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. En el aire el tiempo se detuvo. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, mientras Silveira aullaba de furia. «No, esto no termina así». Los ojos de Clara se abrieron en shock. Isabela gritó. Enrique se quedó paralizado, viendo cómo la escena se desdibujaba entre el terror y el caos. La figura del hombre con la cicatriz se desvaneció en lo que parecía un instante, y de repente todo se volvió un grito ensordecedor. «¡No se muevan!», gritó un agente, pero la situación ya se había salido de control. Mientras la gente huía, lo que parecía un mero ataque policial se tornaba en un enfrentamiento. Enrique cerró los ojos un segundo, tratando de asimilar lo que ocurría. Las piezas encajaban en su mente como si fuera un rompecabezas, pero con una claridad aterradora. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz era un susurro. En ese momento, otra figura emergió de la camioneta, y esta vez el mundo se quedó sin aliento. Era su madre, pero no estaba sola. A su lado, su hermana, a quien creía haber perdido. «Enrique», murmuró, con lágrimas en los ojos. La incredulidad lo envolvió. Todo se mezclaba, los secretos de su familia saliendo a la luz de una manera que nunca había imaginado. Tú estás viva», dijo, el nudo en su garganta haciéndole difícil hablar. «Debemos irnos. Aquí no es seguro», respondió su madre, aterrada, mirando a su hermana caída. El verdadero dolor asomó en el rostro de Clara, mientras el caos seguía girando a su alrededor. Enrique comprendió que todo lo que había conocido y sentido estaba siendo sacudido hasta sus cimientos. Silveira podría haber sido el monstruo, pero las sombras de su propia familia serpenteaban en la oscuridad de su vida. Cada decisión había tejido una red que solo ahora empezaba a revelarse, con secretos más terribles y oscuros de lo que había imaginado. ¿Qué había pasado realmente? ¿Y qué significaba eso para él, Clara e Isabela? Las preguntas se agolpaban en su mente, cuando el sonido de una sirena se escuchó a lo lejos. Silveira, atrapado entre las sombras de su pasado, tendría que enfrentarse a las verdades. Pero Enrique sabía que este era solo el comienzo de algo aún más grande, más terrible. La lucha por la verdad apenas empezaba, y la verdadera guerra estaba por desatarse. La atmósfera se había vuelto opresiva. Enrique sostenía a su padre, mientras Clara y Isabela se aferraban entre sí. La confusión y el miedo nublaban la escena. Silveira, atrapado en su red de mentiras, parecía perder su arrogancia. Pero en ese momento, un grito resonó por encima del caos. «¡No!». La voz de Clara, desgarrada, llenó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Justo detrás de Silveira, una mujer apareció como un fantasma, su rostro familiar, pero transformado por la angustia. «Cecilia», gritó Clara, y el mundo se detuvo. La figura no era solo un eco del pasado, era la hermana de Clara, con un aura de desesperación que llevaba a todos a guardarse la respiración. Isabel se aferró a su madre, miedo reflejado en su pequeño rostro. ¿Tú estabas muerta?», murmuró Clara, su voz temblando. Pero Cecilia no era la única que estaba ahí. A su lado, un niño apareció con algo en la mano. «¡Mamá!», gritó, y el corazón de Enrique se detuvo. El niño tenía el mismo anillo que Isabela en su dedo. «¿Qué está pasando?», preguntó.
ni siquiera seguro de si quería saber la respuesta. El caos a su alrededor se intensificó cuando Silveira recuperó su compostura. «No puedes estar aquí, Cecilia. Eres un error», gritaron los matones detrás de él, confundidos por la irrupción. El tiempo se detuvo. La revelación cayó como un rayo, y las miradas se cruzaron. «¡No! ¡Silveira!», gritaron algunos. Una mezcla de confusión y terror. Enrique, temblando, sintió que un nudo se formaba en su pecho, aquel sentimiento de que todo a su alrededor cambiaba abruptamente. Cecilia sostuvo el brazo del niño. Su mirada de miedo se centró en Silveira, y luego, como si un resorte se hubiera activado, ella gritó: «¡Es tu hijo! ¡Él es tu hijo!». La declaración desgarró la plaza, suspendiendo el aire. Un murmullo de incredulidad barrieron la multitud. Cada rostro estaba lleno de asombro. Enrique sintió cómo se le cortaba el aliento. Todo lo que creía sobre su mundo se desvanecía. «¿Qué?», murmuró alguien, y los murmullos se intensificaron, como una tormenta. Silveira se quedó paralizado un instante buscando palabras. Su poder deslizado de sus manos. «No, eso no puede ser». La mirada de Enrico se centró en Isabela, luego en Clara, su propia amada, y la certeza retumbó como un trueno en su mente. ¿Era posible que todo estuviera enredado? «Silveira, tú sabías». Las palabras de Clara se desvanecieron en el aire. La confusión reinaba. «Tu hijo me usó para hacer de Isabela la herramienta de tu legado». En un instante, el bostejo de la vida de Enrique se descompuso. Cada sueño compartido, cada rayo de esperanza parecía haberse esfumado con la revelación. Isabel, que creía era simplemente una niña, era en realidad el hilo que ataba un complicadísimo entramado. El poder que pensaba erradicado ahora era más fuerte que nunca, amenazando todo lo que había construido. Las balas silbaban en el aire, y los hombres de Silveira ya se movían, robándole tiempo a Enrique. Sin pensar, dio un paso adelante. «¡Detente! ¡Esta porquería se acabó aquí!», gritó, el eco de su voz resonando. Pero la verdad seguía viniendo como un torrente imparable. Su propio amor y su propia vida amenazaban ser partícipes de un juego en el que nunca habían consentido. Silveira, aún atrapado en la revelación de la existencia de un hijo, renovó su amenaza. «Este es solo el comienzo. La sangre no miente, y lo que viene será devastador». La multitud murmuraba, la tensión era palpable. A cada instante, Enrique sentía que todo se desmoronaba. La revelación se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo proteger a Clara, a Isabela y al niño? Las preguntas se ahogaban, mientras el peso de la verdad aún colgaba como una espada de Damocles. El estruendo de disparos volvía a sonar, pero Enrique ahora encontraba el valor que le faltaba. Esta vez no solo se trataba de amor o vida, era una batalla por la verdad. Y en ese mismo instante, en un giro de su propia trama personal, se acordó de la mujer que había caído. Las dudas se desvanecieron. Ellos eran su familia. Y no había que permitir que Silveira lo destruyese todo. Se volvió hacia Clara, sus ojos llenos de fuego. «Vamos, tenemos que decidir. Esta no es la forma que dejaremos que acabe». Pero a cada palabra, una sombra se acercaba, y la pregunta latía: ¿sería suficiente? ¿El corazón de...? Enrique latía con fuerza, cada pulsación resonando con la urgencia de un mundo que se estaba desmoronando. «Vamos, tenemos que decidir. Esta no es la forma que dejaremos que acabe». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando de repente un grito desgarrador cortó el aire. «Enrique,
La voz de su madre resonó como un trueno, pero era distinta. Enrique se giró rápidamente, buscando la fuente del terror en su mirada. Su madre se había abrazado a Cecilia, la hermana de Clara, y el rostro de la mujer reflejaba un horror profundo. El medicamento que había tomado, una mezcla de sedantes para controlar el estrés, había comenzado a hacer efecto. «No, escuchen». La multitud tembló, murmurando entre ellos, pero el terror en la voz de Clara era contagioso. «Sí, mamá. ¿Qué está pasando, por favor?» Pero el caos se transformó en un espectáculo, un giro de eventos que nadie pudo prever. Silveira tomó un paso hacia adelante, su sonrisa grotesca congelada en su cara. «Silencio, estás en mi camino», dijo él, pero era Clara quien iba al frente ahora. Su mirada se convirtió en una tormenta. «Responde, ¿por qué estás aquí, Cecilia? ¿Qué sabes?» El aire se sentía pesado. Cada palabra cargaba con un miedo palpable. Cecilia, temblando, retrocedió un paso. «No sé, no estoy aquí para lastimarlos. Vine porque...» Pero su voz se rompió, asfixiada por la angustia. De repente, el niño que tenía al lado, aquel que había traído consigo, empezó a llorar. «¿Por qué se están gritando?» Y ahí fue cuando ocurrió lo impensable. Las revelaciones se sucedieron como un torrente. Silveira, incrédulo, gritó: «Es un engaño. No puede ser el hijo. No te atrevas». Pero el pequeño levantó su mano. El llanto se detuvo en seco, y en su rostro había una expresión oscura. «Yo soy el hijo del silencio». Un escalofrío recorrió la plaza mientras el niño desapareció en una nube de humo, como una ilusión. La multitud retrocedió, gritos y murmullos resonando en el aire. Un segundo después, la figura del niño apareció detrás de Silveira, sus ojos llenos de maldad. «Tu legado no se extinguirá». «¿Qué?», murmuró Enrique, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Ese niño, que parecía tan vulnerable, ahora era el centro del caos. Silveira se disolvió, su rostro blanqueado por la sorpresa. «No, tú no puedes estar aquí». El pánico hizo eco en su voz. La realidad se sacudió. La historia, tal como la conocía, comenzó a desintegrarse. «Soy el hijo de un destino oscuro», dijo el niño, y su voz resonó como un eco en la noche. «Y lo que tú creías que era verdad, ya no es». A cada palabra, la trama se retorcía, y Enrique sintió que la ira y el miedo se mezclaban. «Esto es un error», murmuró Clara, viendo a su hermana y a su propio hijo en medio del escándalo. Esa conexión, esa revelación la desequilibraba. «¿Qué quieres de nosotros?» Las luces comenzaron a parpadear. Una sombra se cernía sobre ellos. El caos era palpable. «Todo», dijo el niño, con una calidez helada. «Todo y más. La sangre no miente y la traición siempre florece. Está en cada historia que se cuenta. En tu destino, madre. La verdad siempre vuelve». Enrique estaba perdido en un remolino de emociones. La lucha interna era intensa. ¿Cómo podía el niño ser el portador de los secretos que había creído enterrados? «Silveira nunca fue el único», murmuró Cecilia, y con eso el paisaje de la plaza cambió. Las sombras se deslizaban, y el niño sonrió. Un gesto que helaba la sangre. «Estás más cerca de lo que imaginas, Enrique. La verdad está a un paso y tú eres el puente». La revelación final estalló como una explosión. Todo lo que había construido, cada intento de salvar a su familia, giró en torno a la amenaza que nunca había visto. «¿Qué significa esto?». La pregunta voló al aire, mientras todos parecían haber perdido el hilo de la realidad. No había respuestas, solo incertidumbre y el peso de lo que estaba por venir. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podrían luchar contra lo que no entendían?
La historia apenas comenzaba, y la conexión que los unía se volvía cada vez más compleja y peligrosa. La tensión en el aire se sentía cada vez más pesada. Enrique sabía que este momento era crucial. A su lado, Clara, con lágrimas en los ojos, buscaba respuestas mientras el niño que había parecido ser una amenaza ahora brillaba con un poder desconocido. ¿Quién eres realmente?, preguntó Clara, su voz temblando ante la revelación. Pero el pequeño la miró con unos ojos que parecían conocer secretos antiguos. Soy parte de un legado, un destino que está más allá de la historia que conocías, respondió con calma. Cada palabra vibraba en el ambiente como un eco nocturno. Silveira, aún aturdido por los sucesos, intentaba recomponer su imagen de poder. Eso no importa. No hay legado que no se pueda romper, dijo, aún confiado. Pero la confianza se desvaneció cuando Cecilia, con un valor renovado, se puso de pie. No puedes seguir destruyendo vidas. Esta historia cambia aquí y ahora. De repente, una luz comenzó a brillar alrededor del niño, mientras sus ojos se iluminaban. La verdad está dentro de ti, Clara. No podemos luchar contra lo que somos. La sangre que corre por nuestras venas tiene su propio camino. A su alrededor, el aire temblaba, y la multitud observaba, completamente hipnotizada. ¡Es suficiente!, gritó Enrique, sintiendo que el momento se desbordaba. Silveira, has hecho demasiado daño. Esta vez no te dejaré ganar. Avanzó, su corazón latiendo con fuerza. Vamos, debemos unirnos. Solo juntos podemos destruir este ciclo de odio y dolor. Las palabras de Enrique resonaron en el aire, y por un instante, todo pareció detenerse. Se vio a sí mismo reflejado en los ojos de Clara e Isabela, y supo que debía luchar no solo por ellos, sino por cada vida que había sido afectada. ¿Unirnos a los que has querido borrar? Silveira se burló, pero había un temblor en su voz. Nunca podrás escapar de mí. Pero mientras decía esto, el niño retrocedió un paso hacia ella, su energía, envolviéndolos como una defensa. Todo lo que has construido para dividirnos solo nos ha hecho más fuertes. La verdad de nuestra sangre nos unirá. Esta es nuestra historia, dijo el niño, y esa frase resonó profundamente. Enrique sintió el poder en sus palabras, el eco de una conexión que trascendía su angustia. Silveira, atrapado entre el pasado y el miedo a perder su control, dio un paso atrás. En un último intento, levantó la mano. No, esto no se acabará así. Pero el niño, lleno de valentía, lo enfrentó con una intensidad que hizo que el aire se helara. La verdad siempre prevalece. Con un movimiento, la luz estalló, y un brillo cegador llenó la plaza, envolviendo a todos en su resplandor. Enrique sintió que un peso caía de sus hombros. La lucha no tenía que ser solo contra Silveira, sino una batalla por la unidad y la esperanza. Esa fue la chispa que necesitaban. El tiempo pareció detenerse antes de que la explosión de luz se desvaneciera, dejando a Silveira en el suelo, impotente, mientras la energía comenzaba a fluir hacia Clara, Isabela y Cecilia. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su historia. Enrique exhaló, sintiendo la paz comenzar a regresar. A su lado, Clara sonrió con esperanza, mientras Isabela miraba con ojos curiosos. Hemos ganado la batalla, pero la guerra apenas comienza, dijo con firmeza. El ambiente se llenó de murmullos de incredulidad y al mismo tiempo de una extraña esperanza colectiva. ¿Qué haremos ahora?, preguntó alguien en la multitud. Construiremos, curaremos y aprenderemos de este pasado doloroso, respondió Clara, su voz ahora firme.
Al final, Enrique supo que no solo debían sanar las heridas, sino unir a quienes eran parte de su historia. Juntos podían enfrentar el futuro y crear algo nuevo. No había certeza de lo que vendría, pero sí la clara convicción de que juntos eran más fuertes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, distorsionando la luz de una manera cálida en el horizonte, Enrique dio un paso al frente. Vamos a contar nuestra historia, por todos los que han sufrido y por todos los que vendrán. Y así, con el eco de su voz resonando en la plaza, una nueva era empezaba a despuntar, no solo para ellos, sino para toda la comunidad que había estado atrapada en el ciclo de su dolor. Y ahora, amigos, antes de que se apaguen las luces o se cierren los telones de esta historia apasionante, aquí hay una urgencia. Tienes que suscribirte ya. No querrás perderte lo que vendrá a continuación. Historias que impulsan la emoción y el misterio al límite. Aplasta el botón de like ahora para que este contenido siga brillando en el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace explosivo. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad.